Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. Esta vez, dado que está a la vuelta de la esquina la Copa América de Estados Unidos 2024, aquí les traigo el camino desde que llegó Jaime Jimmy, el actor Lozano, a la dirección técnica de la selección mexicana, hasta los últimos amistosos frente a Brasil y Uruguay. Así que bueno, sin nada más que decir, ponte cómodo y ojalá que te guste el video. Bueno, como recordarán, lamentablemente la última participación de México en un mundial fue muy mala, ya que en el Mundial de Qatar 2022, el cual en el grupo C, junto a la campeona del mundo Argentina, Polonia con Robert Lewandowski y Arabia Saudita, y donde México quedó eliminado al quedar en tercer lugar de su grupo, por la diferencia de goles con Polonia, y así fue como presenciamos el regreso de los ratones verdes, con un desempeño paupérrimo y sobre todo no pasar de fase de grupos desde hace 44 años. Pero bueno, después de esto y antes del mundial, se sabía que Gerardo el Tata Martino fue despedido. Luego se vino el proceso de Diego Coca, un proceso que si ves los números no fue tan mal, 3 victorias, 3 empates y 1 derrota, pero el problema fue el funcionamiento y que ese único partido que perdió fue el más importante, la semifinal de la Nations League contra Estados Unidos, perdiendo 3-0. Y donde exhibieron al conjunto azteca, y aunque se gana el tercer lugar, al día siguiente quedó sustituido de la dirección técnica, y aunque muchos fue un acto tribunero, como interino trajeron a un entrenador conocido, joven, y el cual nos dio el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se jugaron en el 2021. Hablo de Jaime Lozano, que aunque no tenía mucha experiencia, se le dio la confianza, y su primera prueba fue el 25 de junio, frente a la selección catracha en el estadio NRG, y las redes se movieron temprano, muy temprano, al minuto 1. Luis Romo ponía su primer gol de la noche, sí, su primero, ya que 22 minutos después anotaba su doblete. El maguito Orbelín Pineda anotaba el tercero, y Luis Chávez ponía el cuarto gol azteca y último, y así, con el pie derecho inició la gestión del Jimmy Lozano. Su segunda prueba era Haití, 4 días después, en el estadio de la Universidad de Phoenix, donde el gol cayó parecido, pero a la vez diferente que en el primer partido, ya que también caía al minuto 1, pero del segundo tiempo, cortesía de Henry la bomba yucateca Martín. Después, Ricardo Ade, el cual había sido una muralla impenetrable durante el partido, lamentablemente al minuto 56 anotaba en propia puerta, pero eso no hizo que se rindieran los haitianos, ya que al 78, Danley Jean-Jacques acortaba distancia, pero Santi el Chaquito Jiménez al 83 ponía el 3-1 definitivo. Después venía uno de los peores partidos de la era del Jimmy, y fue en el Levi's Stadium, un inmueble que pareciera maldito para los aztecas, ya que ahí cayó el 7-0 frente a Chile en el 2017 y 6 años después volvía a caer la selección del Tri, ahora frente a Qatar. Qatar, la peor selección del Mundial 2022. Con gol solitario al 27 de Hassem Ahmed Shahata, y aunque México estuvo encima del cuadro asiático, no logró romper su defensa de 11 jugadores, además de que su portero, Mashal Barsham, cada vez que salía el balón, se tiraba de dolor como si tuviera torsión testicular el hijo de su puta madre. Pero bueno, aún con ese resultado, México pasaba líder de grupo, y lo emparejaba con una selección de nombre Costa y apellido Rica, los cuales, siempre que se han enfrentado, han dado buenos partidos. Pero este fue para México. Al 52, Orbelín Pineda ponía en las redes a bailar por un penal hacia Henry Martín, y al 87, Eric el Chiquito Sánchez ponía el 2-0 definitivo en el AT&T Stadium. Después venía un enfrentamiento que en el papel parecía muy duro, pero en la ejecución no tanto. Hablo de los Reggae Boys, los cuales ya en el Alihan Stadium no se acomodaban todavía y la bomba yucateca ya ponía el balón dentro de su portería al minuto 2. 28 minutos después, Luis Chávez convirtió un tiro libre con su zurda bendita y con un golpeo preciso y precioso la mandó a guardar, poniendo el 2-0 al minuto 30. Ya cuando el partido estaba liquidado al 90+3, Roberto el Piojo Alvarado ponía el 3-0 definitivo. Y así llegamos a la gran final, frente a una muy bien trabajada Panamá, los cuales nos regalaron el mejor partido de la Copa Oro 2023, una selección que le jugó al tú por tú con los aztecas, nunca se checaron y varias veces pusieron en riesgo la meta de Ochoa, pero después de un gol anulado de Henry Martín, así como un penal
no sancionado sobre el mismo delantero mexicano fue el otro atacante de México, Santiago Jiménez, el cual recibió un balón de espaldas y le puso el sello de la casa, dándose la vuelta y arrancando a toda velocidad. Y aunque su golpeo fue muy deficiente, la pelota entró al 88 y con ella México se convirtió en campeón de la Copa Oro 2023, levantando el trofeo por 12ª ocasión en la historia. Y aunque en teoría el contrato del Jimmy Lozano terminaba el día de la final, el gran rendimiento de la selección y porque los jugadores lo respaldaron tanto dentro como fuera de la cancha, Jaime Lozano se quedó como técnico de la selección de fútbol de México. Bueno, después de haber ganado la Copa Oro, se venía unos juegos amistosos y más de preparación, ya que México, al ser sede del próximo Mundial, no jugará eliminatorias, y así fue como el 9 de septiembre del 2023 México se enfrentaba a Australia, y para no variar, en los Estados Unidos, en el AT&T Stadium, donde se remontó un 2-0, al empatarlo al minuto 83 en los pies del Chino Huerta. 3 días después se abrían las caras contra Uzbekistán, el cual se esperaba que fuera un partido tranquilo y fácil de ganar, pero al medio tiempo México ya iba perdiendo 2-0. Después, gracias al doblete de Raúl Jiménez y Auriel Antuna al 88 se lideró la voltereta, pero al 90+2 en un balón parado, donde Ochoa pudo hacer más, se empató el marcador y terminó el juego, dejando en el ambiente una gran desilusión y ponía en predicamento la decisión de dejar a Jaime Lozano como director técnico, además de cuestionar la titularidad de algunos jugadores, entre ellos y el más importante, Guillermo Ochoa. Aquí, en mi opinión, la verdad es una mamada perder contra una selección en la cual su país tiene más fútbol que derechos humanos. Pero después, como es costumbre en México, no tiene un nivel definido. El nivel mexicano se adapta dependiendo del rival, ya que de venir de empatar contra Uzbekistán el 14 de octubre en el Bank of America Stadium se le ganaba a Ghana 2-0. Pero no solo eso, ya que 3 días después, el 17 de octubre del 2023, se jugaba el partido el cual, para mí, es el mejor de la era de Jaime Lozano. México en el Lincoln Financial Field se medía ante la todopoderosa y tetracampeona del mundo, Alemania. Y aunque el minuto 25 Antonio Rudiger adelantó a los teutones, al 37 Auriel Antuna igualaba los cartones, con una asistencia de un balón que peleó Chucky Lozano, pero no solo eso, ya que al 47, de la manera más inverosímil, Eric el Chiquito Sánchez se ponía 2-1 de cabeza. De cabeza, de un jugador que mide 1,67 m. Un gol de cabeza a Alemania, esos güeyes son unas torres. Pero bueno, lamentablemente, el gusto nos duró muy poco, ya que 4 minutos después, al 51, Füllkrug igualaba los cartones, y así se quedó el marcador, un partido donde se le jugó muy bien a una de las mejores selecciones del mundo. Pero como dije, México históricamente cambia su nivel de juego dependiendo del rival que tiene enfrente, porque el 17 de noviembre del 2023 en el Estadio Nacional de José de la Paz Herrera Ucles en Tegucigalpa, Honduras, en los cuartos de final de la Nations League, México visitaba a Honduras, y por lo anterior se esperaba un gran juego del conjunto mexicano, pero nada más lejos de la realidad, ya que al minuto 30 Antonio Lozano adelantaba a los catrachos, pero al 72 Brian Roches ponía el 2-0 definitivo. Lo malo no solo era perder contra la segunda peor selección calificada a los cuartos de final, sino el cómo se mostró México, sin creatividad para atacar, fallando bastantes pases y sin idea de juego. Algo también importante que pasó fue que al minuto 20, por una lesión, Francisco Guillermo Ochoa Magaña salió de cambio por Luis Ángel Malagón, el cual fue titular en el partido de vuelta. Ya en la vuelta, en el Azteca, 4 días después, México sí metía 2, empataba y se iba a tiempos extra, con 3 goles o más, y si no le metían se calificaba. Pero si Honduras lograba anotar un gol, México tenía que meter 4 para pasar, y con esa presión, los jugadores saltaron a la cancha del Coloso de Santa Úrsula, y donde desde el principio México fue hacia adelante, tratando de romper el 0, pero Honduras defendía con todos sus jugadores, además de que constantemente trataban de hacer tiempo. Pero al 43, Luis Chávez de tiro libre ponía el 1-0 y aumentando la esperanza de remontada mexicana. Y aunque los de la H tuvieron sus oportunidades, Malagón respondió muy bien en la portería. Y al 90+11, Edson Álvarez igualaba el global y nos íbamos a los tiempos extra. En los tiempos extra, lo único destacable fue una roja para Daniel Maldonado por una patada criminal hacia el Chino Huerta y, sin nada más que contar, nos fuimos a los penales, donde después de que Huerta tuviera que disparar 3 veces su penal porque Mengíbar se adelantó hasta en 2 ocasiones, México ganó 4-2 y calificó a la Copa América Estados Unidos 2024.
Pero como recordarán, hubo mucha, en serio mucha polémica en el partido, por el tiempo añadido y por los 3 penales del Chino Huerta. Pero aunque seguramente los hondureños se sintieron robados, el tiempo añadido fue el justo, ya que los hondureños muchas veces perdían el tiempo, además de algunas acciones como los choques de cabezas con Santi Jiménez. Y sobre los penales se ve claramente cómo Mengíbar se adelanta, así que hubo polémica que no debió de ser, además de que, al menos para mí, me decepcionó la selección de Honduras, porque pensaba que le iban a jugar como en Tegucigalpa. En fin, entre los partidos de la Nations League hubo un amistoso frente a Colombia, pero en esa convocatoria solo se usó futbolistas de la Liga MX, y aunque México iba ganando 2-0 al minuto 50, Colombia lo remontó 2-3 al 90+2, un muy mal partido de la selección. Pero bueno, siguiendo con la Nations League, ya en el 2024 México y Panamá se verían las caras en semifinales y se esperaba un gran encuentro, muy reñido entre ambas selecciones, como lo fue la final de la Copa Oro. Pero siendo sincero, al menos para mí, también me decepcionaron los panameños, ya que México pasó a la gran final con un contundente 3-0, con goles de Edson Álvarez, Quiñones y Orbelín. Ahora sí, volviendo a estar en una final de la CONCACAF Nations League, otra vez frente a Estados Unidos, y donde México por fin podía ganar el ansiado título que no había conseguido, y que mejor que frente al vecino incómodo. Pero como recordarán, México se volvió a quedar con las ganas de levantar ese trofeo, porque no se les veía idea, como no coordinados y sin creatividad para atacar, y por ende Estados Unidos los volvió a exhibir muy mal. Primero al 45, Tyler Adams ponía el 1-0 con un golazo, el cual Memo Ochoa no recorrió. Pero y en el segundo tiempo, al 63, Giovanni Reina puso el 2-0 definitivo. Y el mayor problema no fue perder, ni perder una final, ni perder una final frente a Estados Unidos, ni perder una final frente a Estados Unidos de la CONCACAF Nations League, sino el mayor problema fue el cómo te ganó, donde parecía un déjà vu de lo visto en semifinales de la Nations League del 2023, un equipo sin idea, sin conexión, con nula creatividad del frente y donde te dieron un repaso de cómo se juega el fútbol. Con este trago muy amargo, México llega contra Bolivia, el primero de 3 partidos amistosos, donde México se preparará para la Copa América. Pero este partido no es exactamente para prepararse para la Copa América. Este partido es más específicamente para preparar a los juveniles de la Sub-22 para el torneo de Maurice Reveló, antes llamado Torneo Esperanzas de Toulon, donde la selección mexicana Sub-22 participará. El partido de Bolivia fue México le ganó a Bolivia en el Soldier Field con gol de Efraín Álvarez al 47 y ya, siendo sincero, fue esto un poco decepcionante, aunque se entiende que esta era la selección sub-22. Bueno, ahora sí le tocaba jugar a la selección mayor, y fue contra nadie más y nadie menos que la selección catracha, en el Empower Field at Mile High, que, aunque en teoría era la selección mayor, esta no era la selección titular, pero aún así no es posible lo que pasó. México en 49 minutos ya iba perdiendo 4-0, con un hat-trick de Darwin Núñez, su primer hat-trick con su selección, y un gol al 26 de Facundo Pelistri. Con eso México cayó y fue humillada, con una diferencia de 4 goles, donde pudieron haber sido más, y se mostró que la selección no tenía creatividad. En el segundo tiempo, ni un solo tiro a portería. La verdad, podría explayarme sobre cada uno de los jugadores. La defensa parecía amateur. Si agarramos a 4 cabrones que juegan fútbol en la calle, defendían mejor, y no. El tal Arrangel no fue el mayor culpable de la goleada, fue la defensa. Nuestras laterales parecían putas avenidas y solo los primeros 10-15 minutos México propuso algo al frente, con un tiro del travesaño del Piojo Alvarado y otro tiro lejano fácil para Rochet, y eso fue todo el ataque mexicano. Y no importa si pones a Memote, a Santi Jiménez, o a Henry Martín, o a Chicharito, o a Raúl Jiménez, o a Funes Mori, o pones a su puta madre. Si al delantero no le llegan balones, ¿cómo verga puede marcar goles? Eso no es lo peor. Lo peor es que todavía faltaba Brasil. Sigue Savinho, buena pelota hacia adelante y esta puede ser de Brasil, engancha 2 veces, ¡gol! Antes Jan Couto y está habilitado, Jan Couto se mete al área, Jan Couto hacia atrás, ¡gol! Alexis a espaldas, buena pelota, Alexis puede venir, servicio, ¡gol! Se da Cortizo, centro que va, primer palo, Memote, Alisson, contra remote, ¡gol! Israel Reyes le hace el 2-1, también Cortizo, Vinicius busca a la derecha, salió de Cortizo, centro que ve elevado, el remate. Y bueno, ahora toca iniciar su camino copero en el grupo B, donde esperemos que muestre su mejor cara a la selección azteca, para que pueda tener una Copa América decente. En su grupo, donde están Jamaica, Venezuela y Ecuador. Y bueno, ya sabes cómo llega México a la Copa América Estados Unidos 2024, un resumen de la era del Jimmy Lozano
y un poco del pasado, recordando tragos amargos, muy amargos, algunas desesperaciones, desilusiones, pero también mostrándonos tal vez lo mejor que esta selección puede ofrecer. La duda aquí es, si eso es lo mejor que la selección puede ofrecer, ¿alcanzará para competir frente a gigantes como Brasil, Uruguay o la campeona del mundo Argentina en partidos oficiales? Bueno, como muchas veces solo el tiempo lo dirá. Pero espero que este video te haya gustado. Recuerda que si es así puedes darle like, comenta lo que tú quieras. Si aún no lo estás, suscríbete al canal y si quieres tener beneficios exclusivos, además de ayudarme a mejorar la calidad de los videos, hazte miembro del canal. Me ayudarías mucho y si me quieres ayudar todavía más, comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.